Queridos hermanos, buenos días en este viernes 27 de marzo, en el que si miramos por la ventana vemos que todavía está nevando. Un poco más débil para los que no han madrugado, podrán quizá ver un poquito esos copos, pero ha nevado de forma generosa, sobre todo hace unos minutos mientras estábamos en la Eucaristía, la nieve era ciertamente copiosa. Quizá como me ha llegado un tuit de esos que llegan, es porque no hemos celebrado la primavera. Es una llamada de atención de la primavera. Pero lo que nos acontece a nosotros es reflexionar un poco más profundamente sobre los textos que hoy en la Eucaristía nos ha regalado la liturgia. Por una parte está el libro de la sabiduría y por otra sigue el Evangelio de San Juan, entreverado como el buen jamón, con un salmo espléndido que es el Salmo 33, que dice: el Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores. El Señor está cerca y salva a los abatidos. Es una esperanza que tenemos todos y cada uno de nosotros. Los atribulados somos ahora toda la raza humana que se siente no solo exteriormente, sino también interiormente abatida. ¿Cómo nos abatimos? Porque puede ser por las condicionantes externas, como en este caso la pandemia que nos azota, pero también aquello que está dentro de nosotros y nos abate. El miedo, ese temor que nos corroe y nos hace ser egoístas para salvarnos a nosotros mismos. O incluso la tendencia que tenemos hacia el otro, por envidia, por ejemplo. Conocemos hoy en estos días a tanta gente maravillosa. Hace un momento veía un vídeo sobre los trabajadores que han hecho posible que IFEMA sea hoy un hospital de campaña. Los santos anónimos que decía el otro día el Papa y que yo citaba. Los héroes que caminan por nuestras calles con normalidad. Y los textos de hoy nos hablan de que tenemos que cuidarnos de las actitudes mezquinas ante ciertas necesidades que tenemos que agarrar por los cuernos y dejar que los buenos sigan siendo buenos y los que somos o tenemos conductas impías cambiar nuestro corazón. El libro de la sabiduría, escrito un siglo I antes de Cristo, nos narra hoy sentimientos y actitudes que tienen estos impíos hacia el justo, hacia las personas que viven con justicia, en justicia. Y claro, ¿qué es lo que supone? Que la vida de los justos es diferente a la vida de los impíos. Muchas veces nos pasa. Nosotros reconocemos al justo, al misericordioso, al compasivo. Pero en lugar de ser como él, nos proyectamos incluso en la vida de los santos. Pero en lugar de ser como él, siempre vamos a la parte que podemos atacarle. ¿Por qué? Porque la vida de los justos, como dice el libro de la sabiduría, nos echa en cara a todos nuestros pecados. Nos pone delante a nosotros de aquellos límites a los que no queremos enfrentar. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en nuestro pecado, autojustificándonos y no cambiar de actitud. Y tenemos que cambiar de actitud. Ahora tenemos una buenísima oportunidad para todo eso. Para buscar lo importante. Para ser cada día más como ese santo, ser cada vez más como Jesucristo, ser cada vez más como Santa María, la Madre de Dios. Porque los impíos se sienten o nos sentimos interpelados por aquellos que denuncian nuestras actitudes pecaminosas. Y entonces el punto de inflexión que dice el libro de la sabiduría es que los justos se glorían de tener por padre a Dios, dice el texto. Ese es el punto clave de la vida de los justos. Como
independientemente de lo que hacen, desarrollan, piensan, ellos se sienten acompañados por el Señor. Sienten la paternidad divina de Dios. Ayer decíamos que hemos anulado la creaturalidad de Dios, la procedencia de Dios, la providencia divina. Los justos ciertamente se sienten amparados, abrazados, empujados, fortalecidos por esta paternidad divina y cuentan con Él en todos los acontecimientos de la vida, en los buenos, pero sobre todo en los malos, incluso cuando se sienten acechados por los impíos. Porque en todo esto, y lo estamos viendo, el hombre llega a ser muy impío, somos muy mezquinos. En lugar de bucear y buscar lo esencial que nos salva, que nos unifica en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Padre, no, lo que hacemos es, como dice el texto más adelante, lo condenaremos a muerte ignominiosa. Es decir, el reto de los impíos es someter al justo, y como no lo pueden someter a sus esquemas tantas veces mezquinos, le tienden una trampa. Vamos a tender una trampa. Este hace este reacciona de esta manera. Vamos a buscar siempre la paja del ojo ajeno en lugar de nuestra propia viga. Tenemos que convertirnos. Podemos reconocer en este texto de la sabiduría ciertamente a Jesucristo mismo. Es la pasión y la muerte. Cristo ha denunciado actitudes de aquellos religiosos a religiosos que podríamos ser nosotros. ¿Cuántos profetas no hay en nuestro mundo que nos están denunciando actitudes pecaminosas que están barnizadas de una religiosidad insulsa, superficial, que no es nada profunda? Y sin embargo nosotros, en lugar de escuchar esto, vamos a por ellos. Lo barnizamos de nuestras maneras de ser y pensar, de religiosidad anticuada, para, en lugar de ir a lo profundo, al cambio de actitud que dice Jesucristo. Entonces, a nosotros nos espera lo mismo. Si queremos seguir a Jesucristo, nos espera lo mismo que a estos del libro de la sabiduría. Y que da cumplimiento en el Evangelio. El Evangelio que hemos leído hoy, el de San Juan, el capítulo 7, nos dice que los jefes de la religión popular de Israel quieren agarrarlo, pero como todavía no ha llegado su hora, él se escabulle. Y es fácil ver el paralelismo entre el libro de la sabiduría y el texto de San Juan. Porque Jesús pone en evidencia esta autoridad. Pone en evidencia la hipocresía, pone en evidencia la religiosidad, que digo, de lo religioso. Y habla de una universalidad del amor, de una universalidad de la paternidad de Dios, de una universalidad del testimonio radical y profundo del seguimiento de Cristo, del seguimiento del Evangelio, de la buena noticia. Entonces el desenlace lo sabemos todos. Es como el del libro de la sabiduría. Jesucristo es prendido y es ejecutado por los jefes del pueblo que defienden esto. Y podríamos pensar, entonces Dios ha fracasado. Podríamos pensar, hoy Dios nos ha abandonado con esto. No, porque vamos a seguir la suerte de Jesucristo. A los que confían en el Señor y siguen a Jesucristo en la adversidad, también serán recompensados como Jesucristo en la gloria. Cristo, para dar cumplimiento a la promesa del Padre, al tercer día resucita. Nosotros, para dar cumplimiento también a ese amor misericordioso de Dios, resucitaremos. Aquellos que han muerto, que han sufrido todo este dolor en Dios, también van a ser acogidos. Y rezamos continuamente en la iglesia cada día por nuestros hermanos que han sufrido en el dolor. Hoy me he enterado de una persona de la parroquia muy querida, con la que he tenido mucha relación y que a diario venía a la Eucaristía, un hombre ya mayor, Jimmy, por el que estoy rezando mucho. Su mujer Martina también está bastante mal. Tenemos que rezar. Hombres y mujeres que han amado a Dios hasta el final, hoy parecen morir en la cruz solos, como Jesucristo. Pero el Padre les dará la recompensa de su abrazo misericordioso.
No olvidemos que hoy a las 6 el Papa ha convocado a todo el mundo creyente en el Dios de Jesucristo o en otro Dios, pero para orar, para rezar unidos, donde impartirá la bendición Urbi et Orbe, con indulgencia plenaria. Es algo que se sale fuera de lo común. Unamos nuestras fuerzas en la oración. Sentémonos hoy a las 6 como si estuviéramos en el mayor templo jamás construido, y unamos nuestras fuerzas en lo que podamos, que es orar a Dios para que frene esta pandemia mortal que nos está dejando exhaustos. Que Dios nuestro Padre os conceda un buen día y que os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.